Hemos titulado este espacio La educación empodera, en donde iniciaremos con la participación de Rafael Freire, quien actualmente es representante en México de la Fundación Qatar y es asesor en materia educativa para varios niveles de gobierno. Y en el ámbito internacional presentó al gobierno mexicano como delegado permanente ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OSDE. En el ámbito educativo, por 15 años, fungió como asesor del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y desde el 2009, en donde además fue embajador en el periodo 2013 y 2014. Recibámoslo con su conferencia Los retos de México a 200 días de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. Queda con ustedes nuestro siguiente panelista. Y quiero decirles que de alguna manera Rafael viene con una actitud de apertura tal que puedan interrumpirlo mientras él esté exponiendo para hacer una pregunta específica de lo que él esté diciendo. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En primer lugar, a nombre de la Fundación Qatar y a nombre de la Fundación Great Place to Study, les agradecemos a este Foro Internacional Women from North el poder estar hoy conviviendo y compartiendo este tema que en lo particular a mí me apasiona. En especial quisiera hacer una mención a Lucila Padilla, con quien emprendí este esfuerzo desde hace varios meses, y creo que el tema que hoy nos convoca es bastante sugerente. La educación te empodera. Ya comentaron un poco de las cosas que he hecho en mi vida, tal vez no la más importante para mí, que es haber sido burócrata o funcionario público por más de 17 años de mi vida en la Secretaría de Educación Pública. Me tocaron 8 secretarios de Educación Pública, incluyendo al secretario Choifet. Y bueno, eso me dio pauta para hacer mi sueño realidad, que de economista de profesión, pero siempre me he dedicado al ámbito educativo. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es algo que, si bien pudiese ser muy importante y está en la mente de muchos de nosotros, pues no necesariamente es un tema que por los diferentes ámbitos o necesidades o intereses de cada uno de ustedes esté en sus mentes, que son los objetivos de desarrollo del milenio. El hecho de que quiera vincular el empoderamiento con los objetivos del milenio es por la única motivo sugerente que me vino a la mente, que estamos a 200 días para que estos objetivos, los cuales les voy a refrescar, se cumplan, y que el empoderamiento es una palabra que pues sí es un anglicismo de empowerment, pero que si la educación logra realmente su objetivo, sí logra cambiarnos como individuos, y en ese sentido la educación pues empodera a cualquier ser humano y nos hace mucho más igualitarios a hombres, mujeres, sin importar la raza, nuestra condición social y demás. Entonces, para quienes estamos convencidos en el tema educativo, considero que pues es inherente a la educación el poder llevarte a otro estado del arte en la vida y a relacionarte de manera diferente si cuentas con esta herramienta que sí empodera, que es la educación, versus no tenerla. Entonces, quisiera comentarles que me fui a la definición del diccionario de empoderamiento o empowerment, y refieren siempre el empoderamiento a el proceso mediante el cual un individuo o un conjunto de individuos se hace fuerte. Pero esa fortaleza en la literatura está asociada a algo que me llamó la atención, a lo espiritual, a lo político, a lo económico y a lo social. Y hace que los individuos o las comunidades puedan impulsar cambios en las situaciones donde viven o en los entornos donde se manifiestan.
y generalmente implica el desarrollo de beneficio y confianza para poder ejercer mejor las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, más allá de esa definición de diccionario, lo que les quiero decir desde una visión completamente personal es que si a mí me preguntaran en cualquier foro cuál es la mejor inversión que han hecho mi núcleo familiar y yo en particular en mi vida, pues siempre diría que es la educación, porque sea como sea, lo que soy, se lo debo a eso y no a otra cosa. Entonces, sin temor a equivocarme, yo creo que el dinero mejor gastado es el dinero invertido y no gastado, tal cual, ¿no? Invertido en la educación, ya sea en el núcleo familiar, a través de los servicios que nos otorgan los gobiernos, como en el caso de México, que la educación es gratuita para todos. Y bueno, después de casi 25 años de haber estudiado formalmente y con actividades colaterales, haber contribuido por, yo creo que más de 30 años a mi capital humano, quisiera asociar esto con algo que me sucedió, pues tal vez a una edad temprana, que fue, por casualidades de la vida, haber trabajado con el presidente Fox. Cuando Fox fue presidente, en el año 2000, como una fecha emblemática, los jefes de Estado y de Gobierno de 188 países del mundo, más el 189 que era México, se reunieron en las Naciones Unidas en Nueva York y dijeron, bueno, pues a la luz o a los albores del nuevo siglo, ¿cuál es el problema más importante y cómo lo vamos a atacar? Y decidieron o tomaron la decisión que el problema más importante era erradicar la pobreza y el hambre. Pero para poder erradicar la pobreza y el hambre, se fijaron 8 objetivos que al cumplirse contribuirían al objetivo principal, que era ese. Hoy faltan 200 días para que eso se cumpla y les quisiera contar un poquito cómo estamos y también me gustaría vincularlo a cómo muchos de esos objetivos sí tienen que ver con el actuar diferente o diferenciado entre hombres y mujeres, porque pues por fortuna somos diferentes. Pero el rol que tienen las mujeres y tenemos los hombres en la sociedad, pues cambia, y en una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa, el más capaz es el que debe de ocupar el puesto o de ejercer cierta actividad. Y nos deberíamos de estar olvidando de otros tipos de discriminación. Entonces, voy a dar una vuelta por estos objetivos, tratando de concluir en algo que creo que es favorable para nuestro devenir como mexicanos y en cualquier parte del mundo. Entonces, si pasamos... yo tengo el control, perdón. Bueno, ya les comenté que en el 2000 fue cuando se gestaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que el propósito es combatir la pobreza extrema y el hambre, y alrededor de eso hay 7 otros objetivos que contribuyen al primero, y voy a darles una vuelta por estos objetivos. Hoy estamos a 200 días de que esto se cumpla o no se cumpla, y el balance que hace el actual gobierno o hecho hasta 2013, llama la atención que hayan tomado esa fecha de corte, pero no importa, es que se han cumplido 84.3% de esas metas, 9.8 tuvieron un progreso insuficiente y 5.9 son donde no tuvieron datos para poderle dar seguimiento a ese objetivo, a esa meta, y en algunos otros casos, como el 3.9, pues lejos de haber mejorado, hemos empeorado como país. Ok, entonces voy a empezar con algo que tiene que ver con erradicar la pobreza y el hambre. Sobre este objetivo, llama la atención que los indicadores que no pudimos cumplir fue el tener empleos plenos y productivos.
La actual administración les denomina trabajos decentes, incluyendo a las mujeres y los jóvenes. Creo que no es el término más afortunado, pero independientemente de la nomenclatura, ahí están haciendo una exclusión. A mí hablar de grupos vulnerables y hablar de este tipo de cosas, se me hace que lo tenemos que tomar con mucho cuidado, porque al hacer excepciones estamos muchas veces excluyendo, y tal vez lo que tendríamos que hacer es el sentido contrario, tratar de buscar ambientes mucho más equitativos e igualitarios en donde hombres y mujeres capaces pudiéramos desempeñar las tareas en las que fuésemos mejores o más productivos. Lo que pauta el gobierno federal actual es que necesitamos, para generar esos empleos productivos y bien remunerados y combatir la pobreza, la generación de nuevos puestos de trabajo bien remunerados, un crecimiento, y de eso nos hablará una siguiente ponente con el mercado laboral, de la posibilidad del crecimiento sostenido de la productividad laboral y revertir la elevada tasa de informalidad que aqueja al 60% de los mexicanos. Creo que contamos ya, y de esto nos invaden los noticieros, con las reformas la laboral, entre una de las tantas reformas que ha emprendido el actual gobierno, pero pues el punto no es que haya reformas, sino cómo está influyendo la reforma, cómo vemos reflejados nosotros la reforma en el día a día. Ahora, si hablamos del objetivo 2 del milenio, y este objetivo 2 tiene que hablar, habla por alguna razón de la diferencia entre el acceso a la educación a hombres y mujeres, pues aquí hay una falacia. Y la falacia consiste que cuando se dieron los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo de lograr la primaria universal en México ya estaba cumplido en el sexenio del presidente Zedillo. Entonces, los que estábamos a cargo de esta tarea, decidimos llevarlo a otros niveles educativos. Es decir, que desde el preescolar, que en ese momento era obligatorio, hasta la secundaria, que en ese momento era obligatoria porque ahora el bachillerato también lo es, que fuese cubierto en igualdad por hombres y mujeres. Bueno, pues en México tenemos la fortuna, y eso pues se lo debemos a la vida y a nadie más, que habemos un poquito menos de hombres que de mujeres, y eso hace que en la balanza siempre haya la mitad de niños y niñas en la escuela. Lo difícil es cuando va subiendo el nivel educativo mantenerlo, pero pues eso ha ido mejorando. Lo que llama muchísimo la atención es que esto que le llamamos en su momento más allá de los objetivos del milenio, el gobierno actual decidió desaparecerlo. Entonces, pues ya no hay más allá de los objetivos del milenio, nos vamos a quedar en la visión cortita de una meta ya cumplida desde antes de firmar los compromisos internacionales. Y bueno, pues la meta de la cobertura primaria universal está cubierta desde antes de que existieran los objetivos del milenio, pero pues sí hay que seguir poniendo hincapié que el 20% de los niños que deben de ir al preescolar no van, que la deserción, y es el hoyo más grande de este país en secundaria y en educación media superior, llámese bachillerato, en el primer año es el hoyo más grande, y ahí se nos van los niños, y más nos vale como sociedad recuperarlos en este momento, hoy, o perderlos para siempre. Y bueno, ya si llegan a niveles superiores, pues no necesariamente, pero tendríamos tal vez un mejor México en un futuro cercano.